Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Quieres tener la música de DJ Fer Fuenmayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist, una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. The Playlist. Y la cosa suena ra. 786-223-4824. Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Fer Fuenmayor. DJ Fer Fuenmayor. The Playlist. Esta noche contigo la pasé bien. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. 786-223-4824. Sé tu propio DJ. Te estaba buscando. DJ Fer Fuenmayor presenta The Playlist. Una tableta con toda la música. The Playlist. Sin límites, sin costos adicionales. El DJ serás tú. 786-223-4824. Réntala ya y prende la fiesta. Regresamos con Agárrate. Si tienes una empresa aquí en Estados Unidos o un emprendimiento y no encuentras personal calificado, yo te recomiendo que consultes con la oficina de Raúl Sebasco. En pantalla vas a tener el número telefónico de WhatsApp de la oficina de Raúl Sebasco. Él, durante más de 25 años, ha ayudado a miles de empleadores a conseguir afuera de Estados Unidos el personal calificado que no, por alguna razón, no existe aquí en el mercado local. Eso se hace a través de una certificación laboral, que es un programa federal. El trabajador va a tener, además de un puesto estable, acorde con su experiencia, va a poder acceder a una residencia permanente aquí en Estados Unidos muy rápido, y esa residencia también se la van a dar a todo su grupo familiar. Bueno, vámonos a México. Está ya conectado vía Skype nuestro aliado en México, Francisco von Ratzel. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, con esto de Argentina, Francisco, ya se está extendiendo por la región este socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo. En México parece que las cosas están avanzando rápido con el manual. Quiero que nos cuentes un poco, porque también he visto la información de la detención del periodista Humberto Padget, creo que así se pronuncia, porque está haciendo la investigación del tema del aeropuerto, que parece que es un punto importante de debate allá en México. Cuéntame cómo están las cosas. Bueno, sí, este hombre se ha especializado en casos de corrupción y ese tipo de cuestiones. Ha exhibido lo que está pasando con la principal refinería del país, la refinería de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Y bueno, hay unos videos que ha compartido impresionantes. Él se coló, digamos, literalmente se brincó la barda, entró en la refinería, estuvo deambulando por toda ella y sacó videos que nunca se permiten, en el estado deplorable en el que se encuentra todo eso, prácticamente abandonado, y se está haciendo todo el robo de gasolina desde adentro de la refinería. O sea, ese es un tema súper preocupante. Y además de todo, lo que queda muy claro es que la complicidad de las autoridades y del sindicato pues es completa. Y bueno, pues lo que se habla de la guerra en contra de esto, de la corrupción en el tema de Pemex, pues no existe. Y bueno, y con función de eso, ahora se metió a hacer el asunto de investigación en el aeropuerto de Santa Lucía. Inmediatamente lo detuvieron sin que hubiera realmente una razón para ello, ¿no? Y bueno, está en el proceso, parece que ya va a quedar en libertad y todo, pero bueno, el tema es que sí generó una alarma en el país, porque pues sin ninguna razón válida se le detiene. Sí, te va a preguntar si hubo reacción del gremio periodístico frente a esto. Sí, por supuesto que sí. De inmediato hubo un montón de periodistas que han estado exigiendo pues que salga y vaya, que se respete sus derechos, ¿no? Claro, pero pues como todo lo que te he comentado, ¿no? Todo que un poquito en el círculo rojo y bueno, de ahí a que trasciende que la opinión pública lo tome como algo propio, todavía no ha pasado.
Porque la estrategia con este tipo de cosas, Francisco, es amedrentar al resto de los periodistas. Eso es lo que hacen, ¿no? Es mostrar lo que ellos son capaces de hacer para que otros se abstengan de hacer su trabajo y se autocensuren. Sí, así es. Pero bueno, hay muchos periodistas que no están dejándose apabullar. Sobre los principales columnistas, bueno, es una actitud muy crítica. Claro, ellos los tratan de desprestigiar, diciendo que ellos están ligados a la corrupción de los sexenios anteriores y que realmente los tratan de descalificar como comunicadores objetivos y tratan de ponerlos como que están atacando la cuarta transformación porque eran beneficiarios de la corrupción de los sexenios anteriores, lo cual no es así. En muchos de los casos puede haber algún caso de alguna persona que efectivamente tuviera algún tipo de privilegio o de dádiva de alguno de los anteriores regímenes de diferentes partidos, pero la cuestión es que sí hay un ataque tanto a los jueces como a los reporteros, a los periodistas. Francisco, me decías antes de entrar en el programa que está ocurriendo algo con un fondo de emergencias médicas que existe en México. Primero explícame en qué consiste este fondo para quienes no somos mexicanos, ¿no? Sí, bueno, a partir del sexenio del presidente Fox se empezó a crear algo que se llamaba el Seguro Popular. Aquí en México, todas las gentes que están trabajando en el sector privado tienen que estar afiliados al Seguro Social. Eso se hace una aportación en parte de los trabajadores y en parte de las empresas. Y entonces todo el mundo participa en un sistema de seguridad social cuyo servicio lo dan los hospitales del propio gobierno, que es el Seguro Social. Los empleados del sector público, ya sea municipal, estatal o federal, no entran en el Seguro Social. Entra una cosa que se llama ISSSTE, Instituto de Seguridad Social, a servicio de los trabajadores del Estado, a nivel federal. Cada estado lo manejaba como podía y los empleados de los ayuntamientos realmente no tenían ningún sistema. Como hay mucha población que no tiene un trabajo formal, entonces a partir del año 2000, cuando vino la alternancia, salió el PRI y entró el PAN, se creó una cosa que se llama el Seguro Popular, para que todos aquellos que no tuvieran acceso a un sistema de salud formal por parte de una empresa, pudieran voluntariamente afiliarse. Por supuesto, es tal la cantidad de personas que el servicio que se daba era muy básico. Y obviamente pues hay que atender enfermedades catastróficas, diabetes, cáncer, ese tipo de cuestiones. Entonces, se fue poco a poco conformando un fondo y se fueron incluyendo padecimientos gradualmente para que fueran atendidos por este Seguro Popular. Definitivamente hay muchos padecimientos que resultan sumamente gravosos en costo y que es lo peor que le puede pasar a una familia cuando de repente les anuncian que su familiar tiene SIDA o que tiene cáncer o que tiene diabetes y que van a necesitar estar medicados por vida y que muchas veces el costo de esos medicamentos pues es impagable para las personas, sobre todo de más escasos recursos. Entonces se fue conformando un fondo para ese tipo de cuestiones de enfermedades catastróficas. Entonces, pues ahora este fondo lo quiere tomar este señor para financiar sus proyectos populistas. Y entonces, bueno, se han unido 6 exsecretarios, los últimos 6 exsecretarios de salud de los diferentes gobiernos anteriores, para pedirle al gobierno actual que recapacite y que se dé cuenta que esto va a resultar una tragedia para la gente más. ¿De dónde sale el dinero para este fondo, Francisco? Es prácticamente un remanente que se ha ido haciendo poco a poco de nuestros propios impuestos, ¿no? No es un dinero que ponga el gobierno, porque el dinero el gobierno no genera dinero. De los impuestos de todos los mexicanos, vía el Congreso, se aprobó ir generando ese fondo, ¿no? Pero ese fondo que se ha acumulado con 80,000 millones de pesos, algo así como 4,000 millones de dólares, es el que ahora quieren tomar. ¿Y quién tendría que aprobar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomara eso? ¿Quién lo tiene que aprobar? ¿El Congreso? El Congreso, así es. Y pues prácticamente está en sus manos. Sobre esto, bueno, esto va a perjudicar a la población más necesitada. ¿No hay una reacción frente a esto, Francisco? Pues se está intentando primero que nada informar, ¿no? Pero como te había comentado en otras ocasiones, son tantos los
los frentes que está atacando el gobierno, las iniciativas, las ocurrencias del gobierno, no hay por dónde empezar. Este es sumamente grave, pero también lo es la ley de extinción de dominio, también es la vulneración del sistema. Ya, vamos a ver si, pues es que no se le entiende. A ver, Francisco, a ver si mejora el sonido. Te preguntaba quién tiene que aprobar que Andrés Manuel López Obrador pueda usar este fondo para otros proyectos. El Congreso, básicamente la Cámara de Diputados. Que está en manos de él, o sea, en manos del Así partido es, de él. Y dime una cosa, ¿esto que afecta a la población más necesitada en México no ha causado una reacción? No, todavía no, porque como te comentaba, son tantos los ataques a la sociedad que de los que la sociedad ni siquiera es consciente. Siguen teniendo un apoyo de un 62% de la población. ¿Por qué? Porque les dicen que les van a entregar un cheque por acá, un cheque por allá, ayudas directas, y no se percatan del problema que hay. La mayoría de la gente a lo mejor no está enferma de cáncer o no está enferma de diabetes, pero claro, con el tiempo van a ver cómo afecta a sus familiares y todavía no se han percatado de que esto les van a dejar de dar el servicio. No se percatan de eso, nadie lo hace público de esa forma. Los secretarios de salud anteriores han firmado una carta que están pidiendo que se difunda, precisamente alertando a la gente de lo que está pasando. Pero tristemente ya están escaseando las medicinas en el sector salud porque dejaron de hacer las compras. Y están pasando eso en muchas partes del país. En los hospitales están empezando a escasear las medicinas. Bueno, imagínate tú un país que logró eso, ¿no? Que no lo tiene, la mayoría de los países no tiene ese fondo para asistir a las personas que ni siquiera han cotizado en el seguro. México, que lo tiene, lo va a perder. O sea, eso es una lucha que habría que dar, ¿no, Francisco? Así es. Básicamente se atiende alrededor de 50,000 pacientes al año bajo estas condiciones. Son 50,000 personas, 50,000 familias que van a tener que hacer erogaciones catastróficas para dejar todo el problema de salud. Las repercusiones económicas para esas familias van a ser terribles. Bueno, y eso, detrás de esto lo que hay es el populismo que tanto hemos cuestionado aquí. Al principio del programa incluso estuvimos escuchando un análisis de un economista argentino que hablaba de esto, ¿no? De cómo a veces la población prefiere eso, que le regalen a tener que trabajar, a tener que obtener las cosas a través del trabajo, y eso es lo que logran ellos, este tipo de gobierno. Estaba viendo un flyer que está convocando a un paro nacional para el 9 de septiembre, Francisco. Así es, este consejo que ya hemos hablado de Gilberto Lozano está convocando a este tipo de actividades, ¿no? Tristemente no va a tener mucha repercusión ni fuerza porque, como te digo, todavía la popularidad de Andrés Manuel anda alrededor de un 62%. ¿Por qué? Porque la gente menos informada, la gente con menos acceso a la educación, pues sigue siendo muy afectada por todos esos ofrecimientos que hay de dádivas, ¿no? De programas clientelares que les dan un cheque de dinero en efectivo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cuestiones convencen a la gente. Tú viste lo que pasó ahorita en Argentina, se cayó un 38% la bolsa nada más con esto, y sin embargo vas a ver que mucha gente va a seguir votando por esa alternativa, aunque ya se están sintiendo los efectos terribles en la Argentina. Pues algo similar está pasando en México. Aquí la cuestión es que la gente de México dice, no fue tan malo si no se ha derrumbado la economía. Claro, la economía, lo que pasa es que está muy diversificada, ¿no? Y no depende solamente del petróleo o de alguna actividad. O sea, México es una economía muy robusta del sector manufacturas, la producción agropecuaria, el sector turismo, pero poco a poco todo se va mermando. No, sobre todo la libertad económica, eso es lo que va a ir mermando. Claro, en este momento la gente todavía no lo alcanza a apreciar, ¿no? Yo incluso conozco a empresarios, hay algunos empresarios que siguen apoyando a Andrés Manuel y siguen en esta cuestión tipo como los chavistas, ¿no? Por más que les expliques, por más que vean la evidencia, ellos siguen creyendo con fe ciega.
y pues esta fe ciega los va a llevar a la ruina y de paso pues nos va a perjudicar al resto de la población, ¿no? La oposición está organizada, la oposición política, digo, ¿tiene algún tipo de estrategia frente a lo que se sabe que va a venir en México, Francisco? Mira, realmente se puede hacer poco, claro, es concientización, es denunciar, pero aquí en México se interpreta como un revanchismo, ¿no? Ellos son muy hábiles como estrategas de comunicación y entonces pues todas estas alertas que está haciendo la población, los partidos políticos de oposición, sobre todo el PRI en este caso y el PAN, pues son desvirtuadas, ¿no? O sea, ellos dicen, claro, lo que pasa es que son, en el términos de Venezuela, son los escuálidos que se están quejando porque les están tocando en sus derechos y son familias ricas que nunca habían sido afectadas y ahora sí la están afectando. Y no es así, simplemente son las familias, tú sabes que en un país, en cualquier economía, son las empresas, las microempresas las que generan mayor cantidad de empleo en el país, no son las grandes empresas, son las microempresas. Claro. Y lo que se está afectando de entrada son las microempresas y las pequeñas y medianas, en ese orden. Y evidentemente pronto se van a empezar a sentir más los estragos. Ya cayó la generación de empleo, ya cayó el crecimiento de la economía a niveles generales. Entonces, obviamente, todo esto lo van a ir sintiendo cada día más y sobre todo las partes más vulnerables de la sociedad. Pero claro, a ellos les van a decir que todo es porque hay una guerra económica del sector privado y de la derecha que no quiere que lleguen los logros de la cuarta transformación, como tú ya conoces el caso en otros países, ¿no? Demasiado. Bueno, Francisco, gracias por esta actualización que queremos hacer todas las semanas de lo que viene ocurriendo en México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, bien lamentable. Quisiéramos poder decir que la fórmula no se aplica, pero se aplica porque es un manual y se va a aplicar en Argentina si llegan los Kirchner y bueno, el mal se apodera de la región. Con esto me despido. Hasta mañana.